¿Ah? Está No sé bien. si acá el secretario ejecutivo de la RC, con el que vamos a saludarlo, ya se sabe ese chisme. Yo supongo que ya se lo debe Pero saber, por nomás que supuesto. calladito nos quedamos. ¿Cómo estaba, Andrés? Mucho gusto. Omar Jaén, estoy con Johan Mejía. Gracias por aceptar esta entrevista con los Outsiders. Otra vez, ¿no? Flamante, ¿no? Flamante secretario ejecutivo de la RC, ¿no? ¿Cómo estuvo el Así que Machipalusa el día sábado? ¿Cómo estuvo el Machipalusa? ¿Hasta qué hora fue el zapateo? sí se quedaron de largo, yo salí tempranito, después me vayan a sacar las fotos. Ah, pero estuvo bueno el Esa Machipalusa. excusa se la doy yo a mi esposa, hermano. No. Digamos la plena, digamos la plena. Por cierto, Oye, ¿cómo pero están los ustedes están guaguas? ¿Todo bien? enteradísimos de los chismes, ¿ah? Está ¿Ah? bien. ¿Cómo están los guaguas? ¿Todo bien? Sí, todo Está súper. bien, Todo está súper. bien. Oye, ¿ya Bueno, hoy es un terminaste día muy importante, ¿no? Hoy es un día importante para la historia del Ecuador. Se corrige un poquito la historia. Tenemos el último día de Lazo, un fracaso total. Ojalá la historia sepa examinar cómo llegó allá, lo ilegítimo de su gobierno. Y bueno, creo que es un alivio para muchos ecuatorianos y bueno, yo amanecí así por lo menos, aliviado. Amanecimos contentos, de una profesor. vez voy a evacuando una pregunta que está muy repetitiva. Hoy, ¿te van a nombrar el ministro de Economía? No. No, No. no, de Estamos ninguna seguros. manera, no. No, para Ok, está bien. nada. Es más, hasta a la otra compañera que era Sempladina, ¿no es cierto? De Escuela Sempladina, que trabajó de hecho en mi época, cuando yo estuve en Semplades, también dijo no gracias al Ministerio de Economía, así que Aquí A está. ver, ¿fue así o le bajaron el pulgar? Porque yo, a ver, hay una versión que los multilaterales no estaban muy satisfechas con esa designación y le bajaron el pulgar. yo creo que ambas pueden ser verdad, ¿no? Ambas pueden ser verdad. A la final ella sí va a las Semplades, parece, escuché, Sí, vas en plan, sí. que Ujú. confirmó que es Eh, un poco más donde ella se formó y conoce mejor los procesos. Sempladas igual es una institución muy relevante, importante, la que aprueba los proyectos de inversión y demás. Pero sí, yo creo que ahí debe haber ambas cosas, ¿no? Por un lado, los multilaterales, los acreedores, los tenedores de bonos que siguen mandando, lamentablemente, y por otro lado también la fortaleza de sus competencias. Pero de ninguna manera yo participaré en el gobierno, en el ejecutivo ok, de está bien. Daniel Que quede Noboa. claro. Y Que tampoco quede nadie de claro. la Revolución Ciudadana, ¿no? Nosotros no hemos hecho ningún acuerdo de cogobierno, hemos hecho un acuerdo nada más en el ámbito legislativo para designar autoridades, para completar el organigrama, para poder ayudar a dar paso a las leyes más importantes con nuestras líneas rojas, nuestros principios, nuestros puntos críticos que jamás dejaremos que pasen. Por lo menos no cuentan con nosotros para eso. Pero no, nosotros no somos parte del gobierno de Nayib Noboa. Ok. La verdad es que yo sí tengo una duda de por qué en este momento hay tanto rechazo al Ministerio de Finanzas, porque Zaira Moya no fue la primera. Fueron a buscar a un señor Nagura, un ecuatoriano que trabaja en el Banco Mundial, me parece, y él también dijo que no quería. Y ahí sí me viene la pregunta, o sea, ¿está tan mal que nadie quiere tocar ese ministerio? Que ¿En no qué hay estado plata, pues. debería estar para que nadie lo agarre? O sea, no hay plata. Lazo se ferió los últimos recursos que habían este año. Ya en abril, antecitos de la muerte cruzada, había ordenado a la gente en el Ministerio de Finanzas que se gasten todo lo que hay y lo que no hay. Hay unas deudas enormes a proveedores, a GATS, a universidades, a trazos que no se están siquiera publicitando. La situación es realmente crítica. Este diciembre se viene una crisis fiscal gigantesca. Nosotros sabíamos todo esto, por eso en campaña junto con Luisa propusimos la utilización de la reserva y la acción proactiva del Banco Central. Lamentablemente Daniel no considera que esa es una prioridad, lo llamó el Plan Z. Y bueno, cada vez está más cerca del Plan Z, pues porque no veo que vaya a aumentar la gasolina, ni subir el IVA, ni va a cobrar las deudas tributarias a los que sabemos. Entonces, le tocará aplicar el Plan Z si quiere sobrevivir, ¿no? Ahora, pero aún inclusive esas reservas internacionales en las que tanto se jactaban, que estaban elevadas, también han bajado en los últimos meses, ¿no? Claro. Han bajado y recordemos que las reservas bajan cuando hay fuga de capitales, cuando hay salida de divisas, o cuando no ingresa suficiente divisas, por ejemplo, por el concepto del petróleo. Pero yo les hago la reflexión, ¿no? Si ahorita estamos como estamos,
en materia fiscal, luego de que ha gobernado un banquero, que experto en contabilidad y demás, pero realmente desfalcó al país. ¿Cómo será cuando en pocos meses también ya se cierren las operaciones del bloque ITT? Que son más o menos 1.000 millones más en recursos fiscales. Entonces la situación es muy grave y yo insisto, ayer por ahí lo decía, Daniel Noboa tiene que tomar decisiones duras y tiene que aumentar la recaudación y obtener liquidez de forma inmediata, pero la gran decisión que tiene que tomar es si ese aumento de recaudación se lo carga al pueblo, aumentando el IVA, la gasolina, qué sé yo, algún otro impuesto, o se lo carga a los grandes grupos económicos, a quienes estuvieron gobernando con Lazo todo este tiempo, a quienes se beneficiaron de las remisiones tributarias, de la ley que permitió y facilitó el lavado de dinero del exterior, quienes tuvieron las utilidades extraordinarias de cerca de 1.000 millones de dólares en un año, como son los banqueros. Ahí hay que ver de dónde se le carga al pueblo o a los grupos oligárquicos. Y nosotros tenemos nuestra posición clara, pero de que hay una crisis fiscal y hay que tomar decisiones, es correcto. Ahora, pero Andrés, sí, a ver, a la vuelta de la esquina tenemos unas nuevas elecciones, ¿no? Ningún partido político de los que conforman actualmente la Asamblea no son locos, no son suicidas, como para dar el respaldo, por ejemplo, a una elevación del IVA o, no sé, la eliminación de algún tipo de subsidio. Eso lo tenemos muy claro. Pero tampoco Noboa es tonto y tampoco va a llegar con una suba de impuestos en la primera reforma tributaria que creo que la va a presentar la próxima semana o hasta máximo el 28. Entonces, ¿qué medida específica? Tú hablas sobre una tributación a los que más lucraron durante los gobiernos de Moreno y Lazo. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Tú dices un impuesto a las grandes ganancias de los banqueros? Que es el sector financiero es uno de los que más ganó. Creo que 1.000 millones de dólares brutos en ganancia bruta van a tener en este año, si mal no recuerdo o estoy hablando cosas. Por ahí, Pero sí, ¿qué otro tipo de fórmula para tener recaudación y rápida? Y otra pregunta, ¿qué te parece esto del préstamo puente que estaría buscando Noboa? Mira, lo que pasa es que tiene que pagar sueldos, tiene que pagar a proveedores, es diciembre, tiene que cerrar el año. Mira, ahora los gobiernos locales no están recibiendo ya 3 meses sus transferencias. O sea, se le va a armar un relajo. Lazo le dejó cocinada una tormenta perfecta para que diciembre sea un caos en el país cuando todo el mundo más bien busca liquidez. Y bueno, los multilaterales en cambio le han dicho, si quieres préstamo puente, si quieres préstamos y demás, tienes que demostrar fehacientemente que vas a hacer un ajuste fiscal enorme. Y entonces, si realmente está en una encrucijada, yo me solidarizo con el presidente Noboa ante esa situación, pero las decisiones tienen que tomarse, no puede simplemente estar pateando el problema. Mira, se puede, lo que tú mencionaste, Omar, imponer un impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca. Dijo que va a emitir también un decreto de excepción. El decreto de excepción permite también adelantar la recaudación, por ejemplo, del impuesto a la renta y otros impuestos. Se puede actuar así también, claro, enfocado en los grandes grupos económicos. Se puede ejercer la jurisdicción coactiva para cobrar las deudas tributarias. Ojalá que la reforma tributaria que envíen sea una que facilite el cobro a los grandes evasores, a los grandes deudores. Sí, ahí también tiene un mecanismo ágil para aumentar la recaudación rápido. El tema del IES, la mora patronal también, por sobre los 2.000 millones debe el sector privado, las grandes empresas al IES. Por ahí también tiene 2.000 millones que luego el IES le puede otorgar un préstamo puente, ahí sí, al gobierno nacional. Es decir, opciones siempre hay. El problema es la restricción política. ¿A quién quieres afectar? ¿O al pueblo o a las grandes oligarquías, a los grandes Pero grupos también, económicos? Andrés, también hay una camisa de fuerzas normativa, legal, a partir de lo que fue el Código Financiero. Pues te acuerdas lo que se dejó aprobado desde la época de Moreno, ¿no? Que era el Código Orgánico Monetario y Financiero. Creo que también aquí hemos tenido
a economistas como Marco Flores, que dice que hay que hacer una reforma urgente también a eso para poder disponer de ciertos recursos que están blindados en estos momentos. Bueno, si me llama, yo le digo la forma de hacerlo sin tener que cambiar la ley, porque ya la tuvimos planificada. Pero sí, mientras tanto, mientras se cambia la ley, se actualiza, etcétera, hay otros caminos que se pueden optar para aprovechar la liquidez que puede fomentar y activar el Banco Central. Pero insisto, el problema del Ecuador no es que no hay liquidez en la economía, es que está mal distribuida y que no quieren tomar las decisiones para afectar a los grandes grupos económicos cuando tenemos un imperativo social con gobiernos locales con deudas, universidades con deudas, el problema del pago a los pequeños proveedores, la economía popular y solidaria la quieren quebrar a partir de no pagar sus obligaciones y todo eso sigue generando un problema de desempleo masivo, crisis social y consecuentemente un problema de inseguridad ciudadana. Entonces, hay que tomar decisiones firmes. Yo veo, digamos, yo creo que sí es una buena noticia que dice que va hoy mismo a decretar estado de excepción. Eso le permite adelantar recaudación. No sé si tiene pensado eso su ministro o ministra de Finanzas que venga. Dice que va a mandar 2 leyes económicas urgentes, pero enfocadas principalmente en incentivos. Mira, yo aclaro esto para la ciudadanía. Cuando tú pones un incentivo, por ejemplo, el de la deducción por contratar a nuevo personal en la base imponible del impuesto a la renta, eso recién se activa en el 2025. ¿Por qué? Porque, bueno, si tienes suerte de que la ley entre en vigencia antes del 31 de diciembre de este mismo año, cosa que es altamente improbable, pero digamos que lo logra con mucha operación política, entonces eso rige para el año 2024. Pero se recauda el impuesto a la renta del 2024 en abril del 2025, cuando ya venga el nuevo gobierno. Entonces, no va a tener un impacto inmediato nada de eso que se impulse ahora en términos de incentivos tributarios ni de mejora recaudatoria en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta. Lo que genera recaudación rápida, insisto, cobro de las deudas tributarias, IVA, cobro al IES, acción de la Reserva Internacional, si es que va a hacer el aumento del precio de la gasolina, o el adelantar la recaudación como sí se permite en el estado de excepción. Veamos qué dice el presidente Noboa, parte del acuerdo legislativo en el cual yo también participé en las negociaciones previas, fue que estas leyes económicas urgentes que iba a enviar el presidente Noboa iban a ser previamente socializadas con las distintas bancadas que conformamos la mayoría del legislativo, uno para que sea un proceso menos accidentado como lo que tuvimos con Lazo, que mandaba mega leyes de 500 artículos y luego quería que le aprueben en combo en poquito tiempo, sino que sean conversadas previamente, donde podamos adelantar algunas líneas rojas y donde se diga, pana, esto no te podemos aprobar. Y diga, bueno, está bien, lo sacamos y vamos con el resto. Y de esa manera poder agilizar la gestión legislativa. Pero aquí no queremos un enfrentamiento de trenes ni un choque de fuerzas, sino más bien colaborar por el país. Y si va a enviar el 8 de noviembre, le quedan 4 días para compartirnos, socializar, leer, analizar y que podamos tener una versión para que el proceso realmente pueda agilizarse, porque si no el conflicto, en vez de ser prelegislativo, se traslada al debate en el Parlamento. Claro, justamente a eso iba mi pregunta. Es decir, el momento todavía no es que Daniel les ha dicho, miren, ya tengo un camino de ley, un borrador de una ley económica urgente. Todavía no las conversa con las bancadas, me imagino. Es que no hay tampoco ni secretario jurídico, ni ministro de Finanzas, ni director del SRI que vaya a preparar la reforma tributaria. Entonces, yo no sé, digamos, quién estará preparando, por ahí será algún estudio jurídico, privado, qué sé yo. Entonces, hay que ver realmente que la institucionalidad del Estado esté funcionando, y sí me parece, digamos, avesado, osado, querer plantearlo para el 28 de noviembre, si ni siquiera está terminado de conformarse el gabinete ministerial. Entonces, ahí yo ya veo una primera debilidad, y nosotros sí exigimos que se compartan los textos como fue parte de nuestro acuerdo legislativo para poder apoyar, para poder ayudar, para poder viabilizar. No queremos que nos vengan sorpresas y luego tener que confrontar innecesariamente. Ayer
dijo en una declaración que ya hoy, digamos, al momento de su posición, ya iba a tener a su gabinete armado. Pero sí es preocupante que hasta ahora no tengamos claro cuál va a ser ese gabinete o quiénes nomás están. Eso sí me preocupa bastante. Ahora, Y no Johan, tenemos... discúlpame, te interrumpo, Sí. hermano, pero verás, no es solo nombrar al ministro, man. O sea, nombras al ministro, por ejemplo, el director del SRI, pero el director del SRI a su vez tiene que nombrar como a 20 funcionarios del jerárquico superior. ¿Y qué va a ratificar a todos los de Lazo? ¿A toda la gente que vino de Ecuador Libre? No, pues tiene que buscar 20 otros cuadros que sepan del tema, que tengan experiencia, que puedan formular los proyectos de ley para poder armar eso. Por lo menos necesita un coordinador jurídico en el SRI que le ayude a armar los proyectos. Por lo menos necesita algunos expertos del área de grandes contribuyentes, la gente especializada en recaudación, en diseño de incentivos, y eso no se arma de la noche a la mañana. Así que sí me sorprende que hasta ahora no esté conformado esto, ya es una mala señal. Sí, la verdad es que sí. O sea, a la final es consecuencia, ¿no? Yo insisto en esto. Él no se esperaba ser presidente y ahora que ya tiene que ser, todavía está por ahí viendo cómo, en el camino, cómo se va armando. Y eso va a ser un problema. La cosa es que no tenemos margen de error, ¿no? Con el estado que está el país, como lo deja don Guillermo Alberto Santiago, me parece que la única forma es que actúen con la mayor celeridad posible. Yo espero de corazón que él esté trabajando tras bastidores con mucha aceleración, pero tampoco esperaría un cambio. Ahora, si tú fueras parte del gobierno, que ya dijiste que no vas a ser, ¿cuál sería la primera medida que tomarías como ministro de Finanzas? Cobrar las deudas tributarias, yo. O sea, nosotros lo que planteamos en campaña fue muy responsable, estudiando las cifras del país. O sea, tú además contribuirías a recaudación, a mejorar el ingreso de divisas al Ecuador, porque muchos de ellos tienen plata fuera que hay que traer acá para pagar los impuestos. Mejorarías la posición de la Reserva Internacional, disminuirías desigualdad en nuestro país y también mandarías una señal clara de que ahora es el pueblo el que está gobernando. Además, imagínate el gesto que sería para el Ecuador entero y el mundo. Si es que Daniel Noboa decide cobrar al grupo Noboa, pero eso sería ejemplar, sería una cosa que el país entero diga, Concuerdo, increíble. concuerdo, Andrés, que ese sería el El escenario ideal. ideal, pero sabemos cuál complicado, engorroso es ese trámite. Es más, los 88 millones de dólares del Grupo Novoa viene desde la época de Rafael Correa. Y ni el propio Rafael Correa le pudo cobrar en su totalidad al Grupo Novoa lo que les adeuda. Entonces, sí, es verdad. Y yo creo que como sociedad debemos llegar a un pacto en donde, a ver, cada quien paga lo que tiene que pagar. ¿Ok? Y si tienes una deuda, tienes que pagarla. Perfecto, ese es el pacto social. Pero no es tan sencillo porque siempre hay una impugnación, hay juicios de coactiva que están ahí detenidos, frenados. No es tan sencillo y en un periodo tan corto, más aún. A ver, algunas cosas que aclarar ahí. No hay que confundir la deuda del año 2005, del caso de la Argentina, que luego, si no me equivoco, en el 2013, Rafael Correa sí cobra a el grupo Novoa al punto de que se ejecuta la jurisdicción coactiva y se incauta la hacienda como parte del pago de otra anterior deuda que también tenía el grupo Novoa. De ahí, ¿de qué estamos hablando de esta nueva deuda que suma más de 88 SRI creo que millones? son... Esta comienza igual, más o menos a partir de nuevas prácticas de elusión tributaria de la exportadora bananera Novoa y a su vez pasa por todos los procesos de jurisdicción tributaria ordinaria, ¿no es cierto? En donde el SRI hace la auditoría y le dice, a ver, usted tiene que pagar y desde ahí ha venido trabando esto. Pero esto estamos hablando de deuda en firme, que ya no hay otra escapatoria. ¿Y qué hicieron? Le sacaron la carne a la empresa exportadora bananera Novoa, pusieron la carne en otra que se llama Novoa Trading Corp, para que en caso de que llegue la coactiva, solo encuentren hueso y no puedan cobrar. Una práctica común de Pero entre eso las se empresas, puede lamentablemente. corregir, se puede corregir, ¿no es cierto? Con actos presuntivos, con una inteligente acción coactiva, y obviamente en este caso, lo único que se requiere es una llamada a su padre y decirle, pana, paga esta deuda voluntariamente, rápido, y será una señal bestial.
potente para todo el Ecuador y el mundo, insisto, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa. Yo creo que aquí no es que el trámite judicial, no, es una llamada telefónica y eso se resuelve. Entonces veamos si avanza. Ya evidentemente yo creo que no es una opción realista lo que estamos hablando. Hay, digamos, un conflicto de interés obvio y natural ahí, lamentablemente. Pero sí, esto es lo que sistemáticamente tiene que empezar a hacer el Estado, porque si no también estamos fomentando la corrupción y la impunidad. Tanto que ahora esta palabra se utiliza, la impunidad. Oye, pero ¿y 2.000 millones de dólares en impuestos no pagados? Y dicen, a ver, cóbrame si puede, ja, ja, ja. Oye, pero eso también es impunidad, pues, porque es robarle al pueblo ecuatoriano y tener que pasar por esta crisis fiscal enorme cuando dicen, cóbrame si puedes, yo tengo mi plata afuera, ¿no? Entonces, ojalá se tomen correctivos pronto en esa dirección. ¿Cómo ustedes ven esta noticia de ayer? Que la UAFE le dice, oye, nosotros sí hemos detectado el lavado de activos, pero ya la pelotita está en la cancha de la fiscalía. ¿Qué es, digamos, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Le están soltando, Y no algunos es... sectores le están soltando la mano a... Ya viene siendo hora, creo. Digamos, aparte de eso, nos vienen de gobernar personas que en la cúpula, en el tope de la cima del gobierno, decían pues que evadir impuestos era hasta patriótico. O sea, Claro. tampoco nos podemos sorprender porque gente así esté a favor de evadir impuestos. Le quiero pedir a la gente que por favor nos dé su like. Ya estamos aquí en la entrevista. Hemos canalizado algunas de las preguntas que están Por en el chat supuesto. con Andrés Arauz. Y deja tu aporte, que vaya estamos como el dejando su Ministerio de aporte. Finanzas aquí. Estamos aquí como el gobierno de transición de Lazo. Estamos en transición Em, perpetua aquí. Totalmente de acuerdo. A ver, Ahora, ujú. yo quiero preguntarle a Andrés el contexto ya internacional, ¿no? Hemos visto la victoria del Jabo en Argentina. El León cogió y le sacó 11 puntos a su Al contendiente, Tigre. a Massa. Y bueno, ya se están viendo las consecuencias y todavía ni se sienta, ¿no? Yo quiero preguntarte a qué responde este embate tan extremo en la región. Ya lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro y ahora estamos con Milei. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, aquí es importante entender el contexto económico e histórico que está viviendo ahora la Argentina, ¿no? Tú tienes un Macri que pidió el préstamo al Fondo Monetario Internacional más grande de la historia de la humanidad por sobre los 40.000 millones de dólares, y le metió en una deuda impagable al siguiente gobierno. Y el siguiente gobierno tenía que haber actuado con mucha más contundencia y decir simplemente no pago eso, y más bien entró a esa negociación indefinida que era, bueno, vamos a hacer recortes, vamos a seguir exigiendo a la gente que pague la deuda de los banqueros, y eso no podía terminar bien, ¿no? Entonces quizás ahí debió haber habido mucha más fuerza en la salida del Fondo Monetario de la Argentina y tratar de salir por sus propios medios. No digo que haya sido fácil, pero ahora Milei va a tener que enfrentar ese mismo reto. ¿Qué va a hacer? Entonces ahora ha dicho que va a contraer la economía en 15% en un año. 15% del PIB va a contraer la economía a Milei. O sea, básicamente lo que le está diciendo a la gente es, les voy a meter en una crisis del hijo de madre. Y bueno, para eso votó la gente, ¿no? Él fue siempre muy claro que lo que quería es reventar la economía para poder dolarizar, y ahora se habla de que puede dolarizar a 10.000, 20.000 pesos por dólar, pero la situación va a estar muy complicada. Yo el mensaje que le he hecho llegar al presidente Noboa, yo no sé si le habrá llegado o no, es que es una oportunidad para Ecuador, increíblemente, verás. Porque Milei dice que va a cerrar el CONICET, que es el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de la Argentina, donde hay miles y miles de PhDs, investigadores, gente muy, muy, muy preparada, que va a estar sumida en una crisis profunda y que deberíamos nosotros invitar a que se sume al proyecto ecuatoriano, que vengan a nuestras empresas, a nuestras universidades, que contribuyan con su conocimiento, porque además aquí van a ganar en dólares, pues, y eso va a ser una ventaja muy importante, ¿no? Yo, hablando en serio, muy en serio, los grandes procesos de saltos tecnológicos que han tenido los países
muchas veces se han debido a estas migraciones masivas de personal altamente calificado, preparado, y aquí hay una oportunidad para nuestro país, digamos, lamentablemente, por lo que va a ocurrir en la hermana Argentina. Claro. Ahora, Andrés, ya afincándonos en lo nacional, bueno, el día sábado se oficializó ya lo que se venía hablando de Luisa González, presidenta del movimiento. El viceprefecto Tonelo creo que va a ser vicepresidente del movimiento, tú estás como secretario ejecutivo. Eh, Creo que es la primera vez que podemos conversar después de las elecciones. Primero que nada, te pido que qué reflexión te dejó la elección en la que ganó Daniel Noboa. Y segundo, ¿cuáles son tus aspiraciones como secretario ejecutivo? ¿Cuáles son tus metas como secretario ejecutivo de la RC? Bueno, nuestras metas son dos, muy sencillas. Una, ganar la elección en el 2025 y dos, fortalecer a la Revolución Ciudadana como un movimiento político vinculado y cercano a la sociedad que pueda incidir en las transformaciones que requiere nuestro país para articularnos al buen vivir. Es decir, fortalecer a la RC y tener la victoria en el 25. Nos vamos a preparar desde ya, estamos ejecutando una estrategia inmediata. Nuestro objetivo es recuperar el poder político en el país. Nosotros somos un movimiento no solo de grandes ideas, de tener la razón, sino con vocación de poder. Por eso nos temen, porque nosotros sí tenemos chance de llegar al poder y queremos ganar esas elecciones y lo vamos a hacer muy probablemente con nuestra compañera Luisa González en el 2025. Ahora, ¿qué reflexión nos deja el proceso pasado? Bueno, justamente lo que nos permite tomar las decisiones ahora. La importancia de tener un movimiento fortalecido, de no crear estructuras duplicadas y triplicadas en territorio, de tener un proceso de democracia interna fuerte, sólido, que motive a nuestra militancia a actuar desde ya, que tengamos que establecer requisitos de militancia, de formación y de liderazgo para nuestros candidatos que tendremos que inscribir ya mismo, en agosto del 2024. También tenemos que fortalecernos en términos de la modernización del partido. A veces muchos de nuestros debates se dan en el Twitter, en el Facebook, cuando nosotros tenemos que hacer esos debates a la interna, pero como somos el movimiento más grande del Ecuador y de la historia del Ecuador, a veces nuestras deliberaciones se convierten en públicas se nos va a veces un poquito de la mano un debate que debe ser interno. Entonces vamos a modernizar nuestras comunicaciones para poder deliberar adecuadamente y llegar a conclusiones. Y bueno, una serie de otras cosas de renovar nuestro mensaje para poder llegar sobre todo a los más jóvenes. Creemos que hay una brecha que tenemos que cerrar, un trabajo fuerte que hay que multiplicar en la sierra ecuatoriana, sobre todo en las zonas urbanas, y bueno, cosas que son bastante obvias a partir del diagnóstico electoral, ¿no? Ahora, Quito Ambato, ¿no? sí, Ambato. Ambato, sobre Andrés, todo. ¿qué pasa ahora en estos momentos en el interior de la RC? A ver, es innegable que lo de la acusación de acoso y violencia sexual en contra de Jorge Glass creó un cisma mediático, es verdad, pero no deja de ser una acusación muy grave. Hubo compañeras de la RC, compañeras de Soledad Padilla, que decía, bueno, ¿sabes qué? Sí creo que tiene que haber una evaluación interna en la RC de Un protocolo. un protocolo de cómo hacer este tipo de denuncias. Marcela Guiñaga, por su parte, dijo, ¿sabes qué? Me parece que todo mal a partir de una carta que salió de la RC respaldando a ciegas a Jorge Glass. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Cuánto ha lacerado, afectado la RC desde la interna, casa adentro, este tema de Jorge Glass? Es indudable que tuvo una afectación simbólica luego del proceso electoral, se abonó junto con otras coyunturas, pero aquí hay que tomar en cuenta todo el contexto, ¿no? Es evidente que alrededor de estas denuncias hay también un proceso de extorsión que está comprobado, de grabaciones a actores que nada tiene que ver con ese proceso de acoso. Creo yo también mucha intención de politizar el tema cuando es un asunto que pudiera resolverse mediante o la acción judicial o procesos de mediación privada. Y bueno, nosotros sí estamos permanentemente evaluando nuestra dinámica interna
evaluando si nuestro Consejo de Disciplina, que es la entidad que debería estar evaluando todo esto, tiene suficientes protocolos de actuación o no. Ahora ellos llevan apenas 3 o 4 días en el cargo y obviamente iremos planificando una serie de acciones para que esto no se repita. Ahora, un principio sí que hay que tomar en cuenta es que cuando es una acción interna del movimiento, se debe resolver a la interna del movimiento. Pero esta situación ya se convirtió en 2 denuncias separadas presentadas a la fiscalía y que se deberán resolver en el ámbito judicial. Cuando ya pasa a la fase judicial, es poco o nada lo que el movimiento puede resolver o decidir si es que ya va a haber el órgano jurisdiccional que se pronuncie oportunamente. Claro, la cuestión ahí era más o menos como que la postura de ponerse todos, digamos, detrás de Jorge Glass, ¿no? Casi que de una forma ciega. Creo que ese era un cuestionamiento que yo también hago, porque al final el comunicado habría sido diferente si decíamos, apoyamos que se hagan todas las investigaciones del caso, ¿no? Mi cuestionamiento va, hablo personalmente, más a por qué se toma la decisión de ir 100% detrás de Jorge Glass a través de ese comunicado. Mira, las personas que están en el buró no solo conocen los hechos que se relataron públicamente, sino que fueron también víctimas de este proceso de extorsión. Entonces yo creo que tienen conocimiento previo respecto a esa situación para poder pronunciarse con esa contundencia. Ahora tenemos una nueva directiva nacional que, insisto, tendrá que abordar esto de forma planificada y estructurada, pero creo que este capítulo en todo caso ya se ha cerrado. Nosotros ahorita tenemos unos retos mayúsculos en términos del fortalecimiento del movimiento, de la relación con las organizaciones sociales, productivas, de emprendedores, de jóvenes, de estudiantes, de mujeres también, para articular nuestra acción en territorio de forma permanente. La Revolución Ciudadana, muchos creen que por un escándalo mediático, se va a liquidar, se va a diluir, se va a disolver, se va a terminar, por favor, no. La Revolución Ciudadana representa mucho más que eso, representa las aspiraciones de todo un pueblo y esa es nuestra tarea de mantener vigente a la Revolución Ciudadana, modernizar y actualizar nuestro programa, asumir nuestros errores cuando los hemos cometido para avanzar, porque nosotros no podemos quedarnos estancados en el pasado, tenemos retos enormes y más aún luego de un fracaso brutal como el de Lazo y de las expectativas, por lo menos ambivalentes, que tenemos respecto a este gobierno. Bueno, ahora vamos a lo de siempre. Cada vez que vienes acá se genera una polémica y este es el momento de la polémica. La siguiente pregunta va alrededor de Marcela Guiñaga. ¿Sigue en la RC? ¿Cómo están las relaciones? Se ha hablado mucho de que si se va, no se va. ¿Qué es lo que saben ustedes? Sigue en la RC, sigue Marcela afiliada. Mira cómo ahora me toca a mí responder la pregunta. Pero no, Marcela es una compañera. Yo entiendo que ella está, por ponerle un término, tomándose unas vacaciones del movimiento luego de haber presidido. Yo he estado en ese mismo lugar, yo sé lo que se siente. Y yo creo que hay que tener esa comprensión y brazos abiertos siempre para nuestra querida compañera Marcela Iñaga. Un abrazo para ella. ¿Y cómo va tu relación con tu mejor amigo Aquiles Álvarez? ¿Todo bien? Sí, todo regular, todo muy bien. Después de Ya. lo que dijo de los lamparositos, ¿tuviste alguna reacción al respecto? ¿Sabes a quién se refiere con lamparositos? No, no sé a quién se refiere. Si hay una reacción de buena parte de la militancia que dice, oye, nosotros somos militantes, somos gente que la camella por convicciones, no por buscar un trabajito. Hay miles y miles de ecuatorianos que participan porque creen en un proyecto, porque actúan con disciplina, con lealtad, con fidelidad a unas ideas. Puede haber gente por supuesto, de oportunista que lo que busca es un carguito, pero creo que la gran mayoría de los militantes de la Revolución Ciudadana estamos ahí por convicción, porque realmente creemos en nuestras ideas y porque necesitamos mostrar fortaleza, unidad y proyectarnos al país mostrando justamente que tenemos esa fuerza y unidad. Claro. Andrés, y la última para cerrar. ¿Tienes aún esperanzas de estar en papeleta, como binomio, quizás como candidato asambleísta en 2025? ¿Te llama eso?
No, mira, mi prioridad jamás ha sido las candidaturas y lo he dicho siempre. Si es que las coyunturas en el pasado se han dado para que yo pueda apoyar a la Revolución Ciudadana y a mi país, sobre todo, a partir de participación en este proyecto, bienvenido. O sea, yo estoy ahí desinteresadamente. Ahora mi labor es fortalecer el movimiento político. El encargo es por 2 años. Vamos a darle muchísima energía a esta labor en el fortalecimiento de la revolución ciudadana. No puede haber revolución sin un movimiento político que asuma esa tarea revolucionaria y vamos a estar dedicados a este punto. No es mi interés ni colocarme para una candidatura u otra. Creo que quienes asumimos responsabilidades en el movimiento tenemos que hacer un trabajo a tiempo completo por el movimiento. Ya, pero no te llama la atención presidir la Asamblea en 2025. ¿No te No, llamaría la no me atención? llama la atención para nada presidir la Asamblea en el 2025. Me llama la atención eso sí que logremos la victoria electoral en el 2025, ¿no? O sea, yo sí creo que el país necesita reenrumbarse acorde a la Constitución del buen vivir. Hay varias maneras de lograr ese cometido, pero nuestro enfoque y nuestra prioridad está en ganar las elecciones presidenciales. Ok. Ok, La verdad es que Andrés. creo que queda todas las preguntas Secretario Ejecutivo de la respondidas. RC, muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Hay que estar con lupa, realmente. A ver, Noboa dice que el día lunes le va a informar al país qué país recibe. Veamos si la suelta todas. Veamos si la suelta todas. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. A ustedes y nuevamente hoy es un día de celebración, creo yo que se vaya Lazo, es un alivio para todos. eh, bueno, para mi persona que tuve que enfrentar a Lazo en la papeleta en el 21, insisto, es un alivio, es creo una señal positiva de que el país está saliendo de su peor bache. Esas fuerzas vinculadas a los narcobanqueros cada vez están siendo más relegadas y tienen que replegarse en pocos actores mediáticos y políticos. Y espero que Daniel Noboa siga manteniendo esa apertura de trabajar con las grandes mayorías, de no excluir, de no perseguir y que podamos finalmente reconstituir el tejido social y productivo de nuestro país, que es un imperativo. Hacemos votos para que le vaya bien a Daniel Noboa. Insisto, nosotros queremos que le vaya bien al Ecuador, pero no podemos cargar las consecuencias del nefasto gobierno de Guillermo Lazo sobre la espalda de los sectores populares. Muchísimas Gracias, gracias por la Andrés. invitación y buenos días. Muchas Nos vemos gracias, en Andrés. otra, ojalá. Nos vemos. Sí, Gracias, sí. Andrés. Chao. Andrés Arao, secretario flamante, secretario ejecutivo de la ERC.